Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos expectantes de lo que la palabra de Dios hará el día de hoy sobre tu familia y sobre tu vida. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca del peligro de perder una promesa. Muchos cristianos el día de hoy están pensando que el hecho de congregarse, el hecho de estar siendo fieles en todas aquellas cosas que Dios nos pide como cristianos, eso nos va a garantizar que nosotros podamos mantener toda promesa que Dios nos ha entregado. Pero esto muchas veces está lejos de la realidad. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. El libro de los Jueces nos habla demasiado acerca de esos acontecimientos que sucedieron en el tiempo de los jueces y que nos traen muchas enseñanzas en particular. Creo que el libro de los Jueces ha sido hasta ahora uno de los libros que ha llamado mi atención de una manera que me ha hecho reflexionar y pensar en tantas cosas que Dios habla a nuestras vidas aún el día de hoy. Prueba de ello es cómo muchas veces nosotros estamos caminando en una promesa, pero la ponemos en riesgo a causa de nuestras malas decisiones. Vemos aquí en el capítulo 12 de Jueces cómo una de las tribus importantes, Dios los hizo partícipes de promesas entregadas directamente de la mano de Jacob y de la mano del Señor. Vemos que esta tribu es la tribu de Efraín y quiero leer lo que dice los versículos 1 del capítulo 12. Dice: luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Zafón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté: ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. La tribu de Efraín están molestos con Jefté porque no los hizo partícipes de esa batalla que tuvo que enfrentar en contra de los amonitas. Y observen cómo en el versículo 4 sucede algo increíble. La gente de Efraín contestó: ustedes los de Galat no son más que fugitivos de Efraín y de Manases. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galat, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefté tomó control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galat lo desafiaban preguntándole: ¿eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre: no lo soy, ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esas palabras. Entonces se lo llevaban y los mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. ¿Por qué Dios le da una victoria a Jefté en contra de aquellos que traían una promesa sobre su vida? Necesitamos estudiar un poquito la historia, los orígenes de Efraín. En primer lugar, Efraín venía de una mujer que era egipcia y que fue la esposa de José. Estamos hablando de Asenat, pues era hija de un sacerdote llamado On, el cual era sacerdote del dios Sol ahí en Egipto. Faraón quiso congraciarse con José y hacerlo parte de su propia sociedad, tratando de involucrarse. Observen que José ya había logrado vencer la tentación de la esposa de Potifar y no había caído bajo la influencia de sus encantos, pero ahora, bajo la influencia del poder, Faraón le entrega a su hija Asenat y ella le da 2 hijos. Esos hijos son Manases y Efraín. Jacob ahora bendice a los hijos de José, los toma como si fueran sus hijos, pero hace algo impactante. Manases es el primogénito de José,
Pero Jacob decide bendecir a Efraín y darle un lugar privilegiado. Esto marcó el rumbo de la tribu de Efraín, la cual fue muy bendecida y que se caracterizaba por ser guerreros increíbles. ¿Cómo es posible que la tribu de Efraín ahora se ve involucrada en un conflicto tan increíble? En vez de apoyar a Jefté, ahora él se rebela y a través del orgullo, a través del egocentrismo, a través de los celos, esto provoca que mueran 42,000 de sus hombres. Bueno, Oseas 13:1 nos dice: cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo, porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Vemos que el libro del profeta Oseas nos habla acerca de algo tan terrible que aconteció en la tribu de Efraín a causa de su pecado, a causa de su arrogancia. Ellos se inclinaron y rindieron culto a Baal, rindieron culto a otros dioses, y esto provocó una molestia y un enojo terrible. Deuteronomio 29 del 18 al 19 nos dice: hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Vemos que Dios advierte de una manera tajante el hecho de que nosotros tomemos decisiones equivocadas y empecemos a darle la espalda a Dios. Toda promesa está en peligro, toda promesa puede ponerse en riesgo en base de nuestras decisiones. Esto es lo que aconteció con la tribu de Efraín. Ellos empezaron a pecar. Observen que cada vez que la tribu de Efraín hablaba, el pueblo temblaba de miedo. ¿Por qué? Porque tenía un reconocimiento de parte de Dios, pero ellos hicieron a un lado todo esto, y ahora vemos en Jueces capítulo 12 que la arrogancia, que el orgullo, que la vanidad estaban por encima de cualquier cosa. Oseas 4:17 nos dice que Efraín es dado a ídolos. Déjalo, es decir, abandónalo. Qué terrible es esto, que Efraín puso en riesgo, o la tribu de Efraín puso en riesgo demasiadas promesas. ¿Cuántas veces nosotros ponemos en riesgo promesas y pensamos que no va a pasar nada? Tomamos decisiones guiadas por nuestras emociones o nuestros sentimientos, y eso nos pone en un lugar muy crítico, en un lugar muy difícil. Esto es lo que aconteció con Efraín. Por eso, cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, no podemos ser arrebatados. Nosotros tenemos que llevar a oración toda decisión, y esta sí repercute en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro futuro, incluso en aquella gente que depende de nosotros, que vendrá a los pies de Cristo a través de la palabra que sea predicada por nosotros o por el testimonio que estemos dando. Pero también las afectaciones pueden ser terribles si nosotros no damos ese ejemplo, si nosotros no damos ese testimonio que Dios nos está demandando hoy que demos. Vemos entonces que la tribu de Efraín se puso en una situación complicada. Jeroboam no solamente introdujo la idolatría, él hizo pecar a dos pueblos, el de Dan y de Betel. Por si fuese poco, alzó su mano contra el rey Roboam. En el primer libro de Reyes 12, versículos 25 al 30, nos encontramos con este hecho tan lamentable. Dice la escritura: Jeroboam fortificó las ciudades de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán
y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Observen la maldad, observen que aquí él estaba pues tratando de ponerse por encima del orden y de lo que Dios había establecido para su pueblo. Dice el versículo 28, entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. ¡Qué pecado tan terrible! ¿Por qué? Porque Jeroboam hizo 2 becerros para que la gente pecara y los llevó a la idolatría. El versículo 29 dice, Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Recordemos que cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se corrompió e hizo un becerro. Aarón fue partícipe de ese pecado y vemos que el pueblo participó en semejante barbaridad. Dios tomaría en cuenta todo esto. Tarde que temprano, Dios ajustaría cuentas con esta tribu. Tal es el caso en el capítulo 12 de Jueces, que esto empieza simplemente a mostrarse, porque aquí en los versículos 4 y 5 muestran cómo mueren 42,000 hombres de la tribu de Efraín. El nombre de Efraín significa fructífero. José puso ese nombre porque tenía un significado para él importante, que en medio de la tierra en donde Dios lo estableció, Dios lo hizo fructífero. Esto no garantizaba que su descendencia a través de Efraín fuera permanente. Jacob bendijo a sus nietos, observen esto. Jacob bendijo a sus nietos Efraín y Manases y los puso como si fueran sus primogénitos, haciendo a un lado a Rubén y a Simeón a causa del pecado que ellos habían cometido en contra de su padre. Tal es así que esto me imagino que levantó un revuelo, pero a la vez un reconocimiento ante todo el pueblo de Israel. Efraín y Manases recibirían los mismos privilegios que cualquiera de los primogénitos de Jacob. Por si fuese poco, Jacob parece elevar a los 2 hijos de José al rango de primogénitos por encima de estos 2 hijos que en su tiempo pecaron contra su padre. En Génesis 48:5 lo menciona claramente. ¿Por qué haría esto Jacob? Jacob no había olvidado los pecados de sus hijos mayores. Rubén, Génesis 49 del 3 al 4 nos lo dice, y de Simeón, Génesis 49 del 5 al 7. Jacob se mantuvo fiel hasta el final en la devoción de su esposa Raquel, ya que ella le había dado 2 hijos y él los amó de una manera especial, y uno de ellos era José. Pero ahora hablemos acerca de las decisiones que pusieron en riesgo las promesas por las cuales portaba Efraín a causa de la bendición especial que Jacob le dio. Efraín no obedeció la orden de Dios de expulsar a los cananeos de la tierra prometida. Éxodo 23 del 23 al 25 nos lo dice. En Jueces 1:29 y Josué 16:10 también lo menciona. Por si fuese poco, cuando Gedeón peleó contra los madianitas, ellos se enojaron con Gedeón porque no se les tomó en cuenta ante esa batalla. Lo vemos en Jueces capítulo 8, versículo 1. Por si fuese poco, su situación se torna más difícil por 3 aspectos importantes cuando Jefté había peleado en contra de los amonitas. ¿Cuáles fueron esos 3 aspectos? Bueno, se llenaron de orgullo, tenían celo y había un egocentrismo, una arrogancia en ellos, a tal grado que le dijeron a Jefté, ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Observen cómo ellos se ofendieron, pero por alguna razón Dios le da una victoria a Jefté para dejar en claro que ellos
le habían entristecido, lo habían decepcionado. ¿Cuántas batallas hemos perdido a lo largo de nuestro caminar porque hemos decepcionado a Dios y no nos hemos dado cuenta de ello? Pasan situaciones, circunstancias que nos rebasan y a veces la bendición de Dios no está ahí. ¿Por qué? Examinemos un poco. Tal vez entremos en arrogancia, en orgullo, en vanidad. Tal vez nos sentimos autosuficientes y esa parte es la que provoca que en vez de que venga la bendición de Dios a nuestras vidas, pongamos en riesgo muchas de las promesas que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Somos nosotros los causantes de ponerlas en riesgo. Cuando Jefté decidió luchar en contra de la tribu de Efraín, Dios le da una victoria increíble. Mueren 42,000 hombres guerreros de la tribu de Efraín. La Escritura nos dice claramente en Mateo 6:33 que nosotros somos responsables de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás bendiciones vengan, nos sigan, nos persigan, nos alcancen. Amén. No hay que buscar la gloria para uno mismo. Siempre que Dios nos da una victoria o nos permite ver sus bendiciones, toda la gloria debe de ser entregada a Él. Debemos de rendirla a Él para que Dios sea el que se glorifique en medio de todo. Tristemente, Efraín se aleja de Dios y hace cosas malas. A la tribu de Efraín le cuesta el alejarse de Dios, el no ser considerada como una de las tribus que se mencionan en el libro de Apocalipsis cuando serán sellados esos 144,000 hombres que estarán anunciando el Evangelio durante el tiempo de la tribulación. Vayamos al libro de Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, que nos dice: y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manases, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Observemos que aquí en la escena entra nuevamente Rubén y es desechado Efraín. Efraín no tenía que sufrir consecuencias, pero en sus decisiones, en su comportamiento, en sus actitudes, fue desechado para que en el tiempo de la tribulación no fuera considerado como una de las tribus importantes, aun cuando se le había dado privilegios de primogénito. Vemos en 1 Corintios 10, del 12 al 15, algo interesante. En la traducción del lenguaje actual nos dice: por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Por eso, queridos hermanos, no adoren a los ídolos. Ustedes son personas inteligentes y estoy seguro de que me entienden. Nadie está seguro de poder lograr hasta el fin su victoria. Solamente aquel que decide permanecer fiel, va a lograr que Dios le corone, que Dios lo premie con la corona de la victoria. Jesús dijo en el sermón profético en Mateo 24:13: el que permanezca firme hasta el fin, será salvo. Por eso en mi libro Face to Face menciono en el eslogan: aquí nada es seguro, todo está en riesgo. ¿Por qué? Porque vemos que constantemente nuestras decisiones son las que marcarán nuestro destino. Nosotros no tenemos ganado nada, como lo dijo Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo ya, sino que prosigo al blanco, prosigo a la meta. Somos responsables
día a día de mantenernos en nuestras promesas. Si nosotros caminamos con nuestra mirada puesta en Jesús, te aseguro que Dios todo lo que te ha prometido lo hará. Pero si nosotros desviamos nuestra mirada de aquel que nos llamó por su misericordia, entonces podremos poner en riesgo muchas, pero muchas de las promesas que se nos ha sido entregada por profecía, por palabra. Medita un poco en esto. Yo no sé qué es lo que está pasando el día de hoy por tu mente, no sé qué es lo que está pasando en tu corazón, pero si tú estás consciente que estás poniendo en riesgo, en peligro, algunas de las promesas, reflexiona un poco, haz un alto y, como dice la Escritura, regresa a las primeras obras y empieza a conducirte como un verdadero hijo portador de promesas que camina, se para y cree y corre en ellas. Te bendigo. Doy gracias a Dios por tu vida. Agradezco enormemente el que nos sigas a través de nuestro canal. Si este mensaje te bendijo, por favor, compártelo con aquellos que necesitan escucharlo. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.